¿Cuál es su mejor cara? Muéstresela. Esa es tu mejor cara. Bueno, Dios hace milagros, hermano. Yo quiero compartir un tema en esta noche sencillo, pero que es de suma importancia para nosotros los cristianos. Y quiero tomar como base Joel capítulo 2. Vaya conmigo a la escritura, por favor. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Cuando lo tenga, me dice un amén. ¿Lo tiene? No sé si lo podemos colocar en pantalla. ¿Sí lo podemos? Joel 2:28. Muy bien. ¿Qué dice la escritura? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda ¿qué? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Puede repetir el texto, por favor? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Quiero que incline su rostro por un momento y dígale al Señor que le hable en esta noche. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Dios, por tu espíritu, Dios, en medio nuestro. Gracias por este momento que nos regalas, pero queremos, Señor, oír tu palabra. Señor, que la palabra pueda entrar, Señor, a nuestra mente, bajar al corazón, Señor, y que la palabra pueda quedar guardada. No permita, Señor, que el maligno pueda robar, Señor, la palabra en el momento de la predicación y aún después de ella, Dios. En el nombre de Jesús. Sujetamos, Señor, todas nuestras mentes a la cruz de Cristo. Hermano, reprenda todo aquello que impida el momento de la palabra para su vida. En el nombre de Jesús. Toda artimaña del diablo que venga en contra, Señor, de la exposición, Señor, de tu palabra, lo declaramos sin poder y sin autoridad. Todo espíritu perturbador que venga a distraer, a molestia en el momento de tu palabra, lo declaramos sin poder en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús, el que murió y resucitó. Aplauda el nombre del Señor. Aplauda el nombre del Señor. Yo creo que estamos viviendo un tiempo sin igual. ¿Cuántos creen que estamos viviendo un tiempo sin igual? Estamos viviendo una temporada marcada por el Espíritu Santo. El Señor nos ha estado hablando acerca del Espíritu Santo y a través de nuestro pastor ha hecho mucho énfasis en la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Y el pastor ha recalcado la necesidad que tiene cada creyente de esta iglesia de ser lleno del Espíritu Santo. Y la meta es hasta que todos sean llenos. Diga conmigo, hasta que todos sean llenos. Nosotros, la iglesia central, somos una iglesia de fuego. ¿No me escucharon? La iglesia central es una iglesia de fuego, es una iglesia pentecostal, es una iglesia de vivencias en el Espíritu Santo, es una iglesia que vive experiencias sobrenaturales. No somos una iglesia apagada, somos una iglesia dinámica, una iglesia de poder, una iglesia llena del Espíritu, y ese es el camino que Dios quiere para nosotros. Una iglesia llena de su Espíritu. ¿Sabe qué? Hay algunos que no logramos entender esto. Y a veces como que nuestra mente se encajona
y decimos lo mismo otra vez. Escúcheme, no es que sea lo mismo otra vez, sino que a veces no nos damos cuenta de los beneficios que esto trae. A veces pensamos que ser bautizados por el Espíritu Santo es hablar en lenguas y ya. Pero hay una serie de beneficios que vienen después del bautismo que a veces ignoramos. Y la meta por eso es hasta que todos sean llenos del Espíritu Santo. Aún, hermano, para el mismo Dios, es de suma importancia el tema de la llenura del Espíritu Santo para sus hijos. De hecho, este texto que leímos está en el Antiguo Testamento porque Dios desde tiempos antiguos venía anunciando la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Este texto de Joel 2:28 habla de mí. Este texto de Joel 28 habla de ti. Este texto de Joel 2:28 habla de tus hijos. Este texto de Joel 2:28 habla de tu hermano que está ahí a tu lado. Porque dice que en los postreros días, o sea, en estos días, Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda. Ahí estoy yo, diga conmigo, ahí estoy yo. Por eso Dios desde tiempos muy antiguos, este texto se cumplió en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. El bautismo del Espíritu Santo abre una dimensión espiritual mayor para cada creyente. Repito, el bautismo del Espíritu Santo abre una dimensión espiritual mayor para cada creyente. Joel 2:28 habla del derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Dice, en los postreros días derramaré de mi Espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Y después vienen algunos beneficios de una nueva dimensión, porque dice, ¿y profetizarán qué? Vuestros hijos, ¿y qué? Y después, ¿qué dice? Fíjese que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre los reyes, sobre los jueces, sobre los sacerdotes y sobre los profetas. Pero venía y se iba. Venía y se iba. Pero Dios, viendo la nueva temporada que iba a traer a través de su Hijo Jesucristo, la nueva temporada, la dispensación del Espíritu, esta que estamos viviendo, Dios dice, ya no voy a colocar mi espíritu por un ratico sobre 4 tipos de personas o sobre 4 tipos de oficios ministeriales, sino que mi espíritu va a venir sobre toda carne. Y vuestros hijos van a profetizar, y vuestras hijas van a profetizar, y los jóvenes van a ¿qué? Los ancianos soñarán sueños. Iba Dios a traer una dimensión mucho mayor, hablando espiritualmente, para que todos, no solamente los que tenían un oficio ministerial, sino que todos entráramos en esa dimensión que Dios quiere traer para nosotros. La Biblia usa 2 palabras para este suceso muy enmarcadas, y la primera es derramar. En el hebreo es shafak, que significa derramar, chorrear, verter. ¿Cuándo se derrama algo? ¿Ah? Yo pensé poner un balde, pero la alfombra. Pero es algo que se llena. Si se llenó, pero eso todavía no es derramar. Lleno, pero empieza a caer el líquido y empieza a rebosar el recipiente. Tengo problemas con este micrófono. Y se empieza a derramar. ¿Qué pasa cuando algo se derrama? ¿Qué pasa alrededor de algo que se derrama? Se riega, ¿verdad? ¿Qué entiende usted cuando Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne? ¿Sabe qué significa eso? Nosotros como vasijas o como recipiente vamos a ser rebosados de Dios, pero también vamos a afectar a algo que nos rodea, o a todo lo que nos rodea va a ser afectado por esa llenura del Espíritu Santo. La Biblia también usa
otra palabra que es bautizar en el Nuevo Testamento, que viene de la palabra baptizo, que significa sumergir, que significa introducir, que significa teñir. Esa palabra bautizar significa teñir. ¿Qué? Y esa connotación me llamó mucho la atención, porque ¿qué es teñir? ¿Ah? Cuando usted tiene una falda blanca y la va a teñir, ¿ah? Cambia todo su aspecto, ¿verdad? ¿Qué hace el tinte? Se mete hasta en las estructuras internas de los hilos que la componen, hasta llevarla a cambiarla de color. ¿Cuántos quieren ser teñidos por el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser teñidos por el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser cambiados por el Espíritu Santo? Y yo creo, hermano, que este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto a llenarte. Es mentira del diablo que tú no calificas para ser llenado por el Espíritu Santo. Es mentira de Satanás que tú no estás apto para recibir la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenarte. El Espíritu Santo quiere teñirte. El Espíritu Santo quiere que te sumerjas en Él. El Espíritu Santo quiere que tu vida y mi vida rebose de su presencia. Él quiere bautizarte. No es que Él no quiere. No es que hoy o el martes pasado o el domingo pasado Él no quiso. No, Él siempre quiere bautizarte. Él siempre quiere llenarte. Él siempre quiere llenarme. Cada vez que hay un derramamiento del Espíritu Santo, ocurren las mismas reacciones del día de Pentecostés en el aposento alto. Yo quiero que usted preste atención a esto, porque esto suele suceder cada vez que hay un derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:2 dice, y de repente, ¿vino qué? Léalo. Hasta ahí. Y eso me habla de una atmósfera sobrenatural. El Espíritu Santo es espíritu. Y Él es un ser sobrenatural. Escúcheme, no es una fuerza. No es una fuerza activa. No es una influencia. Él es una persona. Y decimos que es una persona porque tiene cualidades de una persona. Él tiene sentimientos. Él se entristece, Él tiene voluntad, Él ama. Dice la Biblia que Él nos ama. Él nos anhela celosamente. Si tú quieres ver a alguien celoso, Él. Porque Él te quiere para ti. Dice la Biblia que nosotros somos su templo, su habitáculo. Entonces Él es una persona. Y Él es una persona, pero es un ser sobrenatural. Y cada vez que el Espíritu Santo se derramó, hubo una atmósfera sobrenatural. No puede ser que el Espíritu Santo se derrame en un ambiente no apropiado para su presencia. Se lo voy a explicar así. Hay momentos que son buenos para nosotros y podemos estar en una reunión tal vez echando chistes o alegrándonos. No es que Él no esté ahí con nosotros, porque Él ya está con nosotros, pero cuando hablo del derramamiento de su presencia, de esa impartición de su presencia, hablo que nosotros tenemos que tomar una actitud de devoción, de búsqueda, de esa santidad en la presencia del Señor para provocar el derramamiento de su presencia. Hay algunos que ignoran esto y creen que esto es folclore. No, si el Espíritu Santo va a venir, yo me paro aquí con los ojos abiertos, que Él venga y me bautice. La misma actitud no denota que estamos asumiendo una posición espiritual. Tenemos que estar como en devoción, en búsqueda, en solemnidad, en esa santidad, en ese respeto de su presencia.
cuando leemos Joel 2:28 y leemos que Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Usted lee un poquito antes y dice, entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes. Está hablando Dios que antes del derramamiento tenía que haber una actitud de quebranto, de búsqueda, de arrepentimiento. Y es lo que a veces no entendemos. A veces sin darnos cuenta irrespetamos al Espíritu Santo. A veces sin darnos cuenta no valoramos esa presencia sacrosanta en medio nuestro. Tiene que haber una atmósfera sobrenatural. Tiene que haber búsqueda. Y perdónenme que recalque esto. Tiene que haber solemnidad. Tiene que haber devoción. Tiene que haber anhelo por Él. Dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo, empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y eso me habla de la evidencia física del bautismo del Espíritu Santo. Un hermano hace muchos meses atrás me dijo que ¿por qué nosotros decíamos aquí en la iglesia que la evidencia del bautismo era hablar en lenguas? Y yo le expliqué que la Biblia en muchos textos, le mostré muchos textos, habla sobre esto. Y él me decía, yo soy bautizado por el Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿tú hablas en lenguas? Me dijo, no, pero soy bautizado. ¿Y tú cómo sabes que eres bautizado? Porque yo sé que soy bautizado por el Espíritu Santo. Es que yo lo sé, yo sí, pero yo te digo, yo tengo 100,000 pesos en mi cartera. Y yo cómo lo sé, porque yo tengo una evidencia ¿qué? Física, que los tengo. Pero si tú me dices que tú eres bautizado, tú tienes que darme una evidencia. Y la evidencia física que habla la Biblia es hablar en otras. Y quiso discutir, pero ¿cómo sabes tú que eres bautizado por el Espíritu Santo? Yo creo, le dije que tú tienes el Espíritu, pero el bautismo habla de otra cosa, de otra dimensión. Y la Biblia es clara y contundente para decir y enseñar que la evidencia física del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Hay algunos detractores que se han levantado por ahí para decir, no es necesario que hables en lenguas, porque ya tú sin hablar en lengua eres bautizado, eres bautizada. Y eso pareciera como facilismo, pero es una artimaña de Satanás para que los creyentes no sean llenos de verdad, del Espíritu Santo. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Entonces, fíjese, había una evidencia física, había un ambiente sobrenatural, pero dice el versículo 6 de Hechos capítulo 2, que habían algunas personas que llegaron y estaban como confusas, porque ellos vieron y oyeron hablar a esas personas en su propio idioma. Estaban confusas, estaban confundidos. Siempre que hay el derramamiento del Espíritu Santo, hay un ambiente sobrenatural, hay lenguas que fluyen, pero hay gente que llega y no se mete, sino que se coloca en el papel de espectador y empiezan a confundirse. ¿Y por qué hace así? ¿Y por qué mueve el pelo así? ¿Y por qué hace la cabeza así? Ay, se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¿Y por qué pone los ojos así? ¿Y por qué ella grita así? ¿Y por qué él hace así? Mira cómo hace. Y algunos hasta toman un tono de burla. No podemos ser espectadores. Tenemos que ser protagonistas de lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos quieren ser protagonistas de lo que Dios va a hacer? Dice la Biblia que habían otros que estaban maravillados. Esta es una actitud un poco mejor, pero tampoco es la adecuada. Estaban asombrados. ¡Ay! Está siendo bautizado. ¡Ay! ¿Cómo habla? Y mira este. ¡Ay, qué bonito! Oye, te llenó el Espíritu Santo, ¿verdad? En el culto. Te tocó el Espíritu, ¿verdad? ¿Y tú cómo sabes? ¿Qué estabas mirando? Yo vi que te tocó el Espíritu. Pero que estabas mirando, ¿por qué no estabas tú también ahí? Estaban como maravillados, asombrados. Y dice la Biblia que había un cuarto grupo que era de 120 que estaban llenos del Espíritu Santo.
¿De qué grupo quieres estar? ¿De los confusos? ¿De los atónitos? ¿Quedar sin respuesta? ¿De los maravillados o de los llenos? Dígale que está a su lado, yo quiero estar en el grupo de los llenos. Dígale, de los llenos, de los llenos, de los llenos. Por eso, en estos minutos, voy a intentar hablar sobre los beneficios del bautismo del Espíritu Santo. Hay quienes piensan que el único beneficio del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Repito y recalco, esa es la evidencia física del bautismo. El bautismo es como una llave que abre una puerta y hay una serie de beneficios dentro de la casa o dentro del lugar del cual usted ha abierto. Y hay muchas bendiciones y muchas herramientas dadas al creyente que a veces no tomamos. Es como si le dice, toma la llave, y esta es la llave de la casa que te voy a entregar, y la casa está amoblada, la nevera está llena. Perdone que estamos en día de ayuno. Hay filet mignon, hay enlatados, frutas, para que disfrutes. Hay mucha ropa nueva en el armario sin estrenar, zapatos nuevos. Y te dice, bueno, toma la llave. Y usted toma la llave, llega a la puerta, la abre y se queda abismado. ¡Ay! ¡Qué nevera tan grande! Pero no la abre. ¡Qué escaparate tan grande! Pero no lo abre. ¡Qué cama tan grande! Pero no se acuesta. ¡Qué estufa tan grande! Pero no la usa. Y queda asombrado, asombrada. Pero Dios, ¿qué quiere? Que nosotros tomemos la llave, que es el bautismo, y entremos a tomar todo lo que Él nos quiere entregar a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Para quién es? Para ti y para mí. Ahora, hay gente que no es bautizada, que no sabe esto, pero también hay gente bautizada que tampoco sabe esto. Ay, hermano, yo hablo en lenguas y yo pensé que eso era todo. No, eso es una evidencia, pero ahí empieza todo. Aquí está. Otro beneficio es poder. Diga conmigo, poder. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? La pastora nos lo recalcó ahorita otra vez. Para conocer los qué, los tiempos. Dice la Biblia, pero recibiréis qué, poder. Permítame hablar de ese poder. Para conocer los tiempos, para testificar. Pero también es un poder sobrenatural de Dios en nosotros. Cuando usted lee Hechos capítulo 3, se encuentra con la historia que había un cojo que estaba sentado en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Era el templo de Jerusalén, pero había una puerta en especial que se llamaba La Hermosa. Y ahí estaba el cojo. Y dice la Biblia que a las 9 de la mañana iba entrando Pedro y Juan, y el cojo le pidió una limosna. Y Pedro, fijando sus ojos en él, ¿qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Diga conmigo, poder. Dice, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo lo tomó de la mano. Levántate y anda. Eso de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Diga conmigo, poder. Él había sido lleno del Espíritu Santo. Poder. Lea conmigo Hechos capítulo 3, versículo 12. Hechos capítulo 3, versículo 12. Aquí toman a Pedro y a Juan para meterlos en la cárcel por el milagro del cojo. Y dice, y viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros?
como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro está diciendo que él por sí solo no tiene poder. O sea, yo no tengo poder. No pongan sus ojos en nosotros. ¿Quién fue el que levantó al cojo? El poder que había en Pedro, pero no era de Pedro. Era que el poder del Espíritu Santo que estaba fluyendo en Pedro. Ese mismo poder que Dios quiere darte a ti y a mí. Es ese mismo poder que Dios quiere entregarte. Es el mismo poder que Dios quiere impartir sobre nuestras vidas. Diga conmigo, poder. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, podemos hacer oraciones perfectas. Jesús un día dijo: pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Está diciendo el Señor que nosotros oramos a veces, o mejor, está diciendo el Señor que a veces pedimos mal. Él lo dijo: pedís y no recibís, porque ¿qué? ¿Cuántos han orado por algo y el Señor no les ha dado eso? ¿Qué significa eso? ¿Que Dios no quiso? Si Dios no quiso era por algo, ¿verdad? Porque no me convenía, no era lo mejor para mí. A veces decimos: Dios, dame el empleo, metí la hoja de vida en tal lugar, dame el empleo, Padre. Ese puesto de secretaria, dámelo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, porque es lo que queremos. Y Dios dice: si supieras que dentro de 2 semanas más tengo un empleo para ti donde vas a ganar 3 veces más. Pero como no oramos en el Espíritu, no sabemos. Entonces, dame el empleo, Padre, ese empleito, ese. Cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, entonces podemos hacer oraciones perfectas, porque podemos pedir lo que nosotros queremos, si es verdad. Pero cuando empezamos a hablar en nuevas lenguas, en nuestras peticiones, entonces dice la Biblia en Romanos 8:26 que el mismo Espíritu va a interceder. Le va a decir a Dios: mira, no le dejes el empleo a este cabezón, porque él quiere el sueldo mínimo. Yo dentro de 4 días más le voy a abrir una puerta que se va a ganar 4 veces más que eso. No se lo dé. Cierre la puerta, porque viene algo mejor para él. Pero eso lo podemos hacer ¿cuándo? Cuando oramos en el Espíritu, o sea, oramos en lenguas. La oración en el Espíritu es una oración, hermano, que trae dirección. Eso es un beneficio del bautismo del Espíritu Santo. Podemos orar en el Espíritu y podemos pedir una dirección en cualquiera de nuestras áreas de la vida. En el 2008 estuvo en el Congreso de Explosión el pastor Satirio. Y el último día de conferencia, él dijo algo que entró a mi corazón y no se me olvida. Él dijo: si tenemos el bautismo, aún frente a un negocio, nosotros previamente podemos orar en lenguas. Escúcheme, hasta en los negocios podemos orar en lenguas. Y Dios va a traer dirección. Y cuando Dios trae dirección, es para bendición nuestra. Si va a haber algo en algún negocio que nos va a dañar, entonces, si oramos en lenguas, Dios lo quita, porque estamos orando la oración perfecta, que es la oración en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos deslumbramos porque queremos tantas cosas. Y Señor, dame, Señor, yo quiero esto, Señor, yo aquello. Y Dios dice: es que eso no es lo mejor. Eso es lo que tú crees que es lo mejor para ti. Y a veces, por no hablar en lengua, simplemente nos tenemos que conformar orando lo que nosotros a simple vista queremos. Pero cuando nosotros entramos en la dimensión del bautismo del Espíritu Santo y entramos aún más allá, viene ese beneficio de orar en una perfecta dirección. Oramos en lenguas. Dice la Biblia que el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos
Hay gente que el diablo le puede tener una trampa de muerte en un accidente. Recuerdo un testimonio de una hermana que iba en un bus por una ciudad. Y dice ella que ella sintió la necesidad de hablar en nuevas lenguas. Y ella empezó a hablar en nuevas lenguas ahí como bajito. Y empezó a hablar en lenguas. Y de repente se subió un señor y entró y se iba a sentar en la última silla del bus. Pero cuando pasó por su silla, le dijo con autoridad. Le tocó su hombro. Le dijo, en la próxima esquina te bajas. Y ella se quedó atónita. Y él se sentó y ella volteó y lo vio ahí sentado. Fue tanta, dice ella, la palabra que ese hombre me dijo. Y como yo estaba hablando en lengua, yo sentí que algo estaba mal. Y yo pedí la parada y me bajé. Cuando el bus siguió, en la siguiente esquina se chocó con otro. Hubo una cantidad de muertos, de heridos. Y ella corrió buscando a aquel hombre que le había dicho, en la próxima esquina te bajas. No estaba ni entre los muertos ni entre los heridos. ¿Quién la salvó? El Espíritu Santo. Algo tenía Satanás para ella, pero el Espíritu, como es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y Él es omnisciente, o sea que Él todo lo sabe, hizo que ella orara en lengua para que el Espíritu le pidiera al Padre, sálvala. Tal vez Dios mandó un ángel y Dios la salvó. ¿Sabe? El Espíritu es omnisciente. Él sabe lo que nos va a pasar mañana. Él sabe lo que nos va a pasar hoy saliendo de la iglesia. Él sabe lo que nos va a pasar el próximo fin de semana. ¿Cuántas cosas no nos evitaríamos, hermanos, en nuestra vida? Si tuviésemos esa llave del bautismo, si oráramos esa petición o esa intercesión perfecta que trae el Espíritu a través de los gemidos indecibles, usando nuestra propia vida. ¿Cuántas cosas, cuántos infortunios no nos hubiésemos evitado? ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuántas equivocaciones? Significa que hablar en lenguas es bueno. Por eso hay que hablar, como dice la pastora Sotia, hay que hablar en lenguas en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en el culto. Hable en lengua, hermano. Hable en lenguas. Hay que hablar en lenguas. El bautismo nos hace entrar en la dimensión de los dones espirituales. Vale la pena aclarar, hermano, que los dones son regalos que el Espíritu da al creyente. Pero esos dones es el paso que sigue después del bautismo. Los dones son para aquellos que han experimentado el bautismo del Espíritu Santo, porque recuerden que eso es como la llave que usted entra y hay esa serie de bendiciones, de dones, de herramientas que Dios nos quiere dar. ¿Quién me puede mencionar en esta noche un don del Espíritu Santo? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de milagros, don de profecía, discernimiento de qué, de espíritus, don de lenguas, interpretación de dones de sanidades. Estos dones son regalos del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Hace 2 viernes atrás teníamos una invitada, la pastora Rubiela, y yo no había sentido un culto tan pesado como ese culto. Algo pasaba, Luisito se paró aquí a cantar una cosa, la otra, pero algo estaba en el culto. No sé cuántos vinieron ese día, porque eso se habló después, gente, oye, pero ¿qué es lo que pasó en el culto? Y había una pesadez espiritual como para salir corriendo. Y yo me bajé y me coloqué en la puerta y yo empecé a orarle al Señor, Señor, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y Dios trajo el discernimiento y me mostró claramente
que había una persona dentro del culto que estaba practicando el gnosticismo. Yo inmediatamente, cuando yo sentí eso de parte del Señor con toda seguridad, yo empecé a reprender ese espíritu y empecé a reprender. Inmediatamente salió un hombre que yo nunca había visto en la iglesia. Salió, y cuando yo le abrí la puerta, él salió, y cuando volteó me miró, y me miró muy mal. Yo casi que le digo, ¿qué te debo? Pero yo estaba en el espíritu, hermano. Yo no podía salirme de esa, porque me miró así como y yo lo miré también. Él me miró y yo lo miré, pero se fue. No sé si era él o era casualidad, pero inmediatamente, hermano, el culto cambió la atmósfera. El culto dio un vuelco, y entonces el final de la predicación fue un poco mejor, y entonces hubo presencia de Dios y hubo una disposición en el pueblo. Las mentes estaban como entenebrecidas, como que no querían entrar. Para eso son los dones. ¿Cuántos han recibido alguna vez una palabra profética que les ha dado aliento, ánimo? Amén. Que alguien te diga, el Señor te dice y te da una palabra y es exactamente lo que tú estás viviendo. ¿Cómo sales tú del culto? Te sientes como caminando en el aire así, ¿verdad? Porque Dios me habló, Dios me dijo a través de fulano, de fulana esto, y es lo que yo estoy viviendo. ¿Cuántos han recibido una palabra de ciencia? Cuando la pastora hace, aquí hay una mujer, un milagro, y después salen testificando, ay, la pastora dio la palabra, don de ciencia manifestado, ¿verdad? Eso es de bendición para la iglesia. Amén. ¿Cuántos han escuchado hablar en lenguas a otro y de pronto a otro interpretar? Y también usted escucha, oye, es lo que yo estoy viviendo. Eso necesitaba yo escucharlo de Dios, porque está el don de lenguas manifestado y el don de interpretación de lenguas, dando el paso para que el mensaje se dé en nuestro idioma. ¿Cuántos han visto algún milagro del Señor? Para eso son los dones. Alguien dijo alguna vez, cada generación y cada individuo debe tener su propia renovación de Pentecostés. Cada generación y cada individuo debe tener su propia renovación de Pentecostés. Y esas dos palabras de renovación y Pentecostés. Pentecostés habla del pasado, de los inicios del mover del Espíritu Santo en la iglesia. Ese día de Hechos 2, donde vino el Espíritu Santo. Pero renovación habla de mirar hacia adelante, de ese mover que no ha cesado, del mismo Espíritu que sigue derramándose. En el Espíritu nadie se la sabe toda. No hay un final de dimensión. En el Espíritu, hermano, podemos ahondar. Por eso dice en la Biblia el bautismo del Espíritu, porque habla de sumergirse en el Espíritu. Cuando usted se sumerge en un río que puede, su altura, el lecho del río puede tapar su altura, ¿qué hace usted contra la corriente? Nada. No puede luchar contra la corriente porque es un caudal de fuerza, de influencia que te lleva hasta donde ella quiera. Así es el Espíritu. Así como el profeta Ezequiel lo describe, que dice que entró y el agua por la rodilla, después por los tobillos, después por la rodilla, después por los lomos, después por la cintura. Hasta dice que era un río que él no podía sino pasar a nado. Como lo dijo el propio Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua. Y dice la Biblia, y esto decía, hablando del Espíritu Santo que no había venido sobre ellos. Por eso tenemos que renovarnos. Hermano, pero es que ya yo estoy bautizado por el Espíritu Santo. No importa. Hay más profundidad en Él. Hay más cosas, hay más dimensiones en Él. El bautismo no es el final. El bautismo es el comienzo. Hay mucho más para Él. ¿Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo? No hay fórmula bíblica. Yo no le puedo decir en esta noche, hermanos, la fórmula dice que primero tienes que arrodillarte
20 minutos y después tienes que... No, no hay fórmula bíblica. Pero ¿qué es lo más importante si queremos ser bautizados por el Espíritu Santo? Venga, pastora, ¿usted se acuerda una vez, hace muchos años, cuando éramos jóvenes nosotros, que había una campaña con un ruso en la Villa Olímpica? Y el coordinador era un pastor, el gordo, de Medellín, no se me olvida. Gordo, ya recuerda. Y entonces nosotros, el grupo, éramos los invitados para ministrar. Y él citó a los ujieres que iban a ministrar en la campaña frente al estadio. ¿Usted se acuerda? Ahí frente al estadio. Y estábamos ahí, los carros estaban pasando, normal ahí, una reunión de los ujieres. Y yo recuerdo, yo estaba muy joven, muy niño. Y él dijo, no se me olvida esto nunca. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Hermano, no estaba con corbata, no, estaba un hombre ahí en la calle. Y muchos, amén, amén, no. ¿Cuántos son bautizados por el Espíritu Santo? Y pocos, alzaron la mano. Y un montón no la alzaron. Le digo, bueno, en nuestras campañas todos los ujieres tienen que estar llenos del Espíritu Santo, dijo él. Pues sí que hizo la pregunta que yo hice ahora. ¿Qué es lo más importante para ser por el Espíritu Santo? Y las personas empezaron a responder, ¿qué? Anhelarlo, desear lo que Él. ¿Qué más? Decirle que venga. ¿Qué más? ¿Cómo? Llamarlo. ¿Cómo? Y él dijo, ninguna de las anteriores. Porque se supone que si queremos ser bautizados, tenemos que tener todas estas cosas. Y nunca se me olvida su respuesta sencilla y dijo, lo más importante para ser bautizado por el Espíritu Santo es abrir la boca. ¿Usted recuerda eso, pastora? Abrir la boca. Pues sí que abra su boca ahora, dijo él. Y ahí en la calle, frente al estadio, en una reunión informal, ante una campaña, empezamos a orar. Y él llegaba y ponía la mano sobre cada uno de las personas que estaban ahí. Y los que no estaban bautizados por el Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas. Espíritu Santo, lléname. Tienes que abrir la boca. Porque lo que el Espíritu Santo va a tomar es tu lengua. ¿Me está escuchando? O sea, no pretenda ser bautizado con la boca cerrada. No, si quereme que me bautice así, no lo va a hacer. Tenemos que abrir la boca. Se supone que queremos anhelarlo, queremos su presencia, pero tenemos que abrir nuestra boca. Hechos 2 habla que estaban unánimes, o sea, no estaban con el celular, en el aposento alto ahí andando, no estaban con el celular, no estaban con las revistas, no estaban distraídos, sino que estaban unánimes en un propósito, estaban orando, buscando la presencia de Dios. La venida del Espíritu Santo sobre nosotros es un suceso sobrenatural, pero no anormal. Hay algunos que creen que esto es un suceso sobrenatural, pero es normal para los hijos de Dios. No crean, pero es que eso es anormal. No es anormal, es normal para los hijos de Dios. Es normal, es sobrenatural, sí, pero es normal. Tenemos que vivirlo. Eso está dado para nosotros. Quiero terminar diciendo, yo recuerdo un hombre en Ciénaga. Él llegó a unas personas y les predicó un mensaje de salvación. Y las personas aceptaron al Señor. Algunas lloraron. Y después dijo, ¿quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Y eso qué es? Les explicó una cosa muy sencilla. Le dijo, ¿quieren recibir el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, sí. Y yo estaba del lado de los espectadores, yo viendo todo, ¿no? Y empezó a orar. Gente recién convertida. Y vino el Espíritu Santo. Eso fue en la casa de mi mamá en Siena. Y empezaron a hablar en lengua. Y yo me quedé atónito, maravillado. Y después del suceso yo recuerdo
Y yo me le acerqué y le dije muy inocente, yo le dije, hermano, usted es reverendo. Yo vi eso así, una cosa así. Usted es reverendo. Y él me miró y me sonrió y me dijo, no, yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Quiero ver a los hijos de Dios colocarse sobre sus pies. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Hermano, tenemos pocos minutos. Cierre sus ojos. Quiero que cierre sus ojos. El Espíritu quiere llenarte.